Acabo de armar este circuito para medir la temperatura en mi habitación. Analizando temperatura. Y también puedo medir la temperatura Analizando temperatura. que se encuentra afuera de mi habitación, usando un sensor analógico LM35. Es bastante útil y en este video te explico cómo lo hice. Analizando temperatura. Como materiales estoy usando dos sensores LM35, uno suelto y otro en placa módulo, dos resistencias que trabajarán con estos dos pulsadores, luego esta serie de componentes para armar un amplificador de audio. Y estaré usando una pantalla LCD con el Arduino Nano para monitorear los datos en un protoboard. Para ver cómo se hace esta conexión con el Arduino y la pantalla LCD, por aquí hay un video completo. Ahora, este es un sensor analógico llamado LM35. Es un integrado capaz de percibir las temperaturas ambiente entre 2 grados a 150 grados, con una conexión bastante simple. Aunque si le colocas una resistencia en su salida en reposo a negativo, podrías alcanzar temperaturas bastante bajas por debajo de los 0 grados. Lo interesante es que por cada grado que detecta el sensor nos devuelve un resultado en milivoltios. Tengo un video completo sobre este sensor trabajando con un multímetro mostrando este comportamiento. Te invito a visitarlo. La alimentación de funcionamiento es convencional. Con 5 voltios no tendrá problemas para trabajar. Estos son los pines para conectar su alimentación correctamente. Mucho cuidado en no confundirlos o terminarán dañando el sensor. Hasta en su datasheet específicamente indica cuáles son los pines según la posición física del sensor. Como nos entrega un resultado en voltajes, podemos recoger tales datos del sensor en un puerto analógico del Arduino. Se guardará estos datos en 10 bits y para mayor precisión en una variable flotante que guarde números decimales. Convertimos ese dato en un voltaje equivalente y se lo divide en los milivoltios que equivale por cada grado que detecta el sensor, y ese resultado podremos mostrarlo en la pantalla LCD. Observarás que el sensor de manera neutral percibe la temperatura ambiental en su alrededor. Podremos subirle la temperatura con algo caliente y luego bajarlo con algo bastante frío. Y de igual manera el sensor, al no recibir ningún cambio brusco de temperatura, volverá a su estado neutral percibiendo el ambiente. Con esto se puede hacer un sinfín de proyectos para la casa. Por ejemplo, con este sensor podré medir la temperatura ambiente en mi habitación. Y usaré otro sensor para medir la temperatura por fuera de la habitación. A este segundo sensor que está en un módulo placa, alargaré sus cables sin olvidar la posición correcta de sus pines de alimentación, pero conectándolo a otro puerto analógico del Arduino. Y usaré dos pulsadores con sus resistencias en reposo a negativo que se le dice pull down para seleccionar qué sensor quiero leer su temperatura y mostrarlo en la pantalla LCD. Así que para mejorar el proyecto gráficamente, crearé unos caracteres grandes en la LCD con esta aplicación online, en donde solo debes presionar cada LED de la pantalla formando un dibujo. Aquí abajo se genera el código que es un subprograma. Lo copias, lo pegas al comienzo antes del setup. Le puedes cambiar el nombre para reconocerlo y usarlo en el código, y así será mucho más interactivo visualizarlo en la LCD para saber qué sensor estamos detectando. Para el sensor de mi habitación dibujé una casa y para el patio un sol. También decidí añadirle un sonido. Este proceso lo hemos visto cómo hacerlo en un video anterior con la librería PCM. Por favor visítalo. Pero como suena muy débil,
Amplificaré el sonido y decidí usar el integrado TDA2822, que es un amplificador estéreo a 3 watts de potencia. Es suficiente para este pequeño parlante, aunque solo usaré uno de sus canales de audio para reproducir el sonido. Su voltaje de operación está en este rango, así que podrá rendir junto al Arduino. Analizando temperatura. Analizando temperatura. El Arduino Nano, por ejemplo, tiene un regulador interno de 5 voltios que soporta un buen rango de voltaje de entrada, y este se encuentra disponible en el puerto llamado VIN, que significa voltaje de entrada. Así que por aquí podremos conectar directamente una batería de 9 voltios o un cargador de 12 voltios. Ya es decisión de ustedes, pero el proyecto podrá funcionar correctamente. Principalmente lo colocaré en la entrada de mi habitación. El primer sensor se quedará dentro de la habitación, pero el otro sensor Analizando temperatura. lo podrás colocar en cualquier parte fuera de la habitación. Y eso es todo. El proyecto ya estará trabajando como termómetro en tu casa, pero con un aspecto interactivo monitoreando los sensores. Analizando temperatura. Bien, aquí les dejo mis primeras observaciones de este proyecto. La primera, y debo recalcarlo, tienen que respetar el orden de los pines del sensor de temperatura, porque si ustedes lo colocan al revés, lo van a lamentar, se va a calentar muchísimo y lo van a terminar dañando el sensor. Mi segunda observación, y esto me pasó inusualmente cuando fui a comprar un nuevo sensor de temperatura en las tiendas de mi ciudad, y me llevé la desagradable sorpresa de que estaba defectuoso. Marcaba malos valores, de hecho mostraba valores aleatorios, y eso fue frustrante y una decepción del día mientras hacía el proyecto. Así que fui a las tiendas para poder reclamarlo y reemplazar por uno nuevo, y me llevé otra sorpresa. Todos los demás componentes que tenían marcaban los mismos errores. Después me fui a otras tiendas diferentes que yo conocía, que eran también de confianza, los probé con sus componentes igual y marcaban los mismos errores. Y todos concluían que mi circuito estaba mal armado. Y sí, yo llevé mi circuito hecho en protoboard para probar los componentes, o en este caso el sensor. Yo tenía otro sensor viejito que tenía guardado y con ese funcionaba muy bien. Pero con los nuevos sensores que adquirí en las tiendas, marcaban totalmente errores. La solución que di fue comprarme otro sensor en una placa o en un módulo. Y esto fue otra sorpresa inusual. Y es que el sensor llegó mal posicionado. Si ustedes observan bien el módulo, tiene sus 3 pines y en cada pin en la placa ya indica dónde se conecta el negativo, el positivo y la salida. Bien, lo que está mal aquí justamente es el positivo y el negativo. Porque si ustedes observan la posición del sensor, según su datasheet, aquí en la izquierda sería positivo y aquí en la derecha sería negativo. Pero aquí en la placa dice lo contrario. Esto ustedes lo pueden verificar también usando un multímetro para saber exactamente qué pin se está conectando en qué espadín. Y sinceramente esto le puede pasar a quien sea. Prácticamente casi quemo un sensor que todavía no había pagado. Estaba probando ahí los sensores en la tienda. Así que esa observación, por favor, cuando ustedes compren un componente, revísenlo con la hoja datasheet y no terminemos dañando el sensor y tener una mala experiencia haciendo el proyecto. Y con todas estas inusuales experiencias, espero que no nos desmotive para seguir haciendo más experimentos con la electrónica. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para seguir viendo más proyectos y experimentos con la electrónica. Te lo ha explicado Androbot y por favor, dejen sus opiniones y comentarios abajo en el video, ya que son ustedes que hacen posible que este canal siga creciendo cada día. Fue un gusto hacer este video. Hasta pronto.